días, Pilar. Es un honor tenerte aquí hoy en la Biblioteca Nacional de España para hacer una segunda entrevista en lo que es el proyecto de Iberoamérica en Democracia, un proyecto que ha lanzado la OEI para fomentar el diálogo, las reflexiones sobre los temas que nos convocan, ¿no? De fortalecer la democracia, fortalecer los derechos humanos, de qué manera la cultura y la interculturalidad entre las sociedades puede hacernos una sociedad mejor, mejores personas y una sociedad mejor, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, felicitarte por esta iniciativa de este programa que tiene principio pero no va a tener fin, porque fortalecer la democracia es algo que siempre vamos a tener que hacer, porque nunca la democracia como concepto ya es perfectible, o sea, siempre tendremos que estar llegando más hondo y más lejos. Así que, enhorabuena. Pues la enhorabuena, sí, al secretario general y a un grupo de personas, entre ellos Ramón Jáuregui, y un comité editorial en el que hay distintas visiones y personas de distintos grupos, visiones, no sé, cosmovisiones, digamos, ¿no? de la política y de la sociedad. Antes de comenzar a preguntarte justamente sobre ese trabajo que tenemos que hacer, me gustaría, Pilar del Río, ¿cómo se definiría usted en pocas palabras? Pues es difícil preguntarle a una persona cómo se ve de verdad. Se puede poner lo que consta en el pasaporte, en el carnet de identidad, periodista, 75 años, nació en Sevilla, tiene nacionalidad portuguesa. Todo eso son indicadores, pero dicen poco de la persona. Quizás diga más que soy la mayor de 15 hermanos y que nací en un momento y en una época en que lo más importante que había en la vida era el servicio, servir a los demás. Entonces, sí, me defino como una persona al servicio. Me ha tocado en algunos momentos trabajar como periodista, siempre militando dentro del periodismo. Ahora estoy en una institución cultural conservando la memoria y el legado de un hombre como José Saramago, pero porque estoy en servicio. Y si no hay servicio, no me interesa. Pues qué bien. También he visto alguna entrevista suya en Fala con él, le han hecho una semblanza que usted dijo que era muy bonita, ¿no? Porque hablaba de su nombre Pilar y del río, ¿no? De ser esa fortaleza. Podría ser, pero ¿quién no tiene contradicciones? Dentro de imagínate, es una cosa sólida. En un río que no para de moverse y cambiante. Pues me gustaría hablar justamente de ese legado que usted habla de José Saramago, porque usted es como que tiene dos facetas, digamos, ¿no? La parte personal, periodista, escritora, traductora, esa vocación de servicio, y por el otro lado es guardiana de eso que le pidió José Saramago, ese continúame, ¿no? Creo que el documental de José y Pilar lo dice. Digo, qué responsabilidad. No, qué responsabilidad, no, qué maldad por parte de José Saramago. Continúame. Y luego de pronto dice, más adelante con el sentido del humor, y está en ese documental también, no quisiera estar en la piel de Pilar cuando yo me haya muerto. Y yo cuando vi aquello, pues no te mueras, o sea, no te mueras, porque Saramago efectivamente era una personalidad muy fuerte, tenía una capacidad de observación extraordinaria, fue capaz de analizar su tiempo y de reflexionar sobre el futuro, y él era un intelectual y un humanista. Entonces es muy difícil que ese legado pueda recaer sobre una persona imposible y sobre una institución casi imposible. O sea, tratamos de nadar conservando algo de ropa, pero vamos, que nos vamos perdiendo por el camino porque es muy difícil continuar a José Saramago y su posición ética.
y su posición humana tan definitiva. Tan férrea. Mi pregunta era quizá un poco más personal. En esto, ¿dónde acaba, o sea, dónde empieza Pilar y dónde acaba José? ¿O es indivisible? No, claro, o sea, José Saramago es el autor de su obra y ahí está clarísimo, y la obra de Saramago es obra de Saramago. Pilar, pues es un poco una animadora. No voy a decir una chica de Cancán, porque no, pero animar a que se lea la obra, a que se conozca la obra y que esos conceptos que defendía sigan estando en la sociedad y sigan estando, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, de lo que vamos a hablar ahora. José Saramago tenía una idea que yo asumí absolutamente y desde el primer día. Es más, voy a decir, tal vez esa idea concebida por José Saramago, yo estuviera en la generación, en el momento de la generación. Él sería el padre y la madre de la idea, pero a la hora de concebir yo estaba. Y entonces, bueno, pues eso me ocupa y me parece que es definitivo, y ahí es donde se une la obra de Saramago y el trabajo y la actuación de Pilar del Río. Justamente de la obra de Saramago, me gustaría, estando hoy rodeados de tantos libros y es un patrimonio universal común, ¿no? La literatura, la cultura, para aquellos que no han iniciado la lectura de la obra de José Saramago, ¿qué libros podrían recomendar, sobre todo para poder percibir la visión más filosófica o justamente del pensamiento sobre el ser humano, digamos, ¿no? de José Saramago? ¿Qué libros recomendarías? Creo que un libro que define muy bien nuestro tiempo es Ensayo sobre la ceguera. Es decir, José Saramago escribió el Evangelio según Jesucristo. La escritura de ese libro le produjo una revolución interior enorme, porque estuvo indagando en los principios de nuestra civilización. ¿En qué está basada nuestra civilización? Porque somos la civilización cristiana, vivimos en el año 2025 de la civilización cristiana, de la era cristiana. Entonces, Saramago, después de estar en los principios, de ver lo que el cristianismo había aportado a la humanidad, a la historia, las guerras, las propuestas, los proyectos, la fe, los sacrificios, las virginidades, los martirios, los no sé cuánto, se quedó absolutamente vacío. Y estuvo durante un tiempo que no conseguía casi no conseguía ni escribir ni andar para adelante. Hasta que un día él solo y en un restaurante dijo: es que estamos ciegos, somos ciegos que viendo no vemos. Y el único libro que podía escribir después del Evangelio era Ensayo sobre la ceguera. Y yo creo que ese libro nos define ahora. Ciegos que viendo no vemos, que estamos al borde de una hecatombe y no sabemos que somos nosotros los ciudadanos los únicos que podemos salvarnos de la hecatombe. ¿Y eso dónde lo cuenta? En Ensayos sobre la lucidez. Sobre todo para la gente joven, siempre les digo, chicos, de verdad, que somos muy importantes los ciudadanos, que los jóvenes sois muy importantes, asumid vuestra lucidez y levantaros, o sea, levantaros en esperanza, en expectativa, en trabajo, en sueños, en amores, y salvaremos la civilización. Así que sí, recomiendo Ensayos sobre la ceguera, pero sobre todo seguido de Ensayos sobre la lucidez. Claro, uno por ahí nos explica cómo está la sociedad y otro es lo que podemos hacer. En esa línea, no me gusta a mí hablar de crisis de la democracia, me niego a decirlo así porque creo en el poder del lenguaje, en las palabras, en el discurso. Entonces,
al contrario, pensándolo en positivo, ¿no? ¿Qué elementos o qué valores esenciales tenemos que defender y rescatar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Acaba usted de comentar que los jóvenes tenemos que, bueno, yo ya no soy tan joven, pero tenemos Depende ante quién. Depende ante quién. Alzarnos y participar, ser más ciudadanos responsables. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la juventud? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para fortalecer y seguir trabajando eternamente en esta democracia que es María, mejorable? porque has dicho, no me gusta decir crisis de la democracia, a mí tampoco, pobre democracia. Crisis de la sociedad, sí. Ya. Es que las sociedades estamos en crisis y teníamos un modelo y resulta que ese modelo a lo mejor se está llevando a la práctica y hay elecciones en un sitio y en otro y en otro y podemos, muy bien, como hemos celebrado elecciones tenemos democracia y a lo mejor resulta que no la tenemos, porque luego no es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por la felicidad del pueblo, con el pueblo, lo que significa el concepto democracia. El concepto de democracia que nosotros elegimos a quién nos representa, pero son nuestros representantes los que van a gestionar de acuerdo con lo que nosotros hemos dicho en el programa. ¿Qué es lo que pasa? Que en la sociedad estamos muy apartados de las responsabilidades y dejamos entonces que vengan grupos extraños a la democracia a gestionarnos. Y pasa lo que pasa, que declaran guerras como si los seres humanos no nos importaran. En la democracia nos importan los seres humanos, todos. Entonces, tenemos que ver qué tenemos que hacer nosotros como sociedades para que realmente haya democracia en nuestra sociedad. Y lo que tenemos que hacer es más cultura, más educación, más responsabilidad, frenar algunas lógicas que están tratando de imponer en la sociedad para que no contemos, para que seamos número. Frenamos porque somos seres únicos, individuales, fuertes y poderosos. Tenemos voz. Y entonces, ahí, en una sociedad con seres que piensan, que asumen la responsabilidad, te digo que la democracia será el mejor gobierno posible. Qué bien, es un poco una apología del frenar, ¿no? De ser un poco más silenciosos, respetarnos en el diálogo, saber escuchar al otro. También lo comenta, me hace acordar al filósofo surcoreano Han, impronunciable la primera parte de su nombre para mí, que acaba de ganar el premio Princesa de Asturias, ¿no? Que él también comenta en esa sociedad del cansancio, de estar completamente como si tuviéramos la libertad en los móviles, en la comunicación constante, y justamente creo que eso es lo que se pierde y nos lleva, bueno, lo que comenta él también es que fomenta todas estas depresiones y faltas de comunicación. De comunicación también. Y una soledad que no es una soledad creativa, es una soledad angustiosa. Porque de repente te sientes perdido en el mundo, sin raíces, y dices, sí, pero tienes la comunicación con 200.000 personas, no tienes una profunda soledad porque no te estás comunicando en alma y cuerpo, porque emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, y lo hemos perdido. O sea, no estamos más comunicados por tener teléfono y mandarnos WhatsApp todo el día, como estaban comunicadas las mujeres del pueblo de mi madre, que cuando terminaba el día se barrían las puertas de las casas y se sentaban y estaban hasta la 1, las 2, las 3 de la madrugada charlando. Ellas no sentían el sentimiento de soledad y estaban compartidas y se sabían, mientras tanto, por supuesto, los hombres tampoco sentían el sentimiento de soledad, estaban en el bar jugando al dominó, pero las mujeres estaban comunicando. Y era otra sociedad. No te digo que vamos a tener que volver a sentarnos a las puertas de las casas, porque las casas ahora ya son edificios sin principio ni fin, pero sí a la comunicación directa, sí a la lectura a vernos, pausada, ¿no? Sí a mirarnos, y sí a tener proyectos, y sí a asociarnos, o sea... Es que los partidos políticos, bueno, pues no te asocias en un partido político, pero no te puedes asociar solamente en un club de fútbol, ¿por qué no? En club de lectura, en club de conversación, y todos con proyectos,
Y los proyectos son que podemos hacer el mundo más y mejor. Y podemos. Dice, tú es que eres una utópica o eres una tonta. No, perdona, ni utópica ni tonta. Soy consciente de mi fuerza y soy consciente de la fuerza de los otros. Y el otro es como yo y tiene derecho a decir yo, y ese yo y el otro yo. Podemos tener una sociedad en la que quepan todos, una sociedad plural, una sociedad dinámica, una sociedad abierta, de encuentro, donde no te des porrazos, donde te digas hola. Qué bien. Justo esa empatía, ¿no? Esa empatía como práctica social es la que quería conversar con usted, que el otro tiene derecho a decir yo. No sé si como sociedad hemos perdido un poco esa empatía. Asociaciones o fundaciones como por ejemplo la Fundación Saramago y asociaciones de jóvenes que están trabajando para eso. Entonces me pregunto siempre se puede pensar en el otro, ¿no? En el más débil. ¿Cómo fomentamos sociedades más empáticas? Desde las responsabilidades que tenemos desde la Fundación Saramago, por ejemplo, desde la Organización de Estados Iberoamericanos, la cooperación internacional, ¿qué podemos hacer? La Organización de Estados Americanos Iberoamericanos organiza jornadas, lleva por las escuelas o en las universidades o en la sociedad, trae autores o cantantes o artistas de un país y a otro, cuando demuestra que el otro siente y piensa igual que tú, tiene los mismos miedos, porque este poeta habla de la soledad, pero igual el poeta que nació en España y Portugal, o el que nació en Cabo Verde, o el que nació en Brasil o en Costa Rica. Y eso es muy importante. Se convocan actividades y la Fundación está también en eso. ¿Qué nos falta? Quizá tener más presencia en los medios de comunicación. Quizás son las buenas noticias que estamos necesitando. Yo cuando abro los periódicos es siempre la misma noticia que además es mala, claro, porque siempre es el perro que muerde al niño, nunca es el niño que muerde al perro. Y siempre la misma noticia y dándole vuelta y digo, mientras tanto están pasando cosas en la sociedad, yo quiero saber de eso, yo quiero saber de ese concierto, de cuánta gente se emocionó, quiero sentir esa emoción también, aunque no haya podido estar, quiero más amor. Y dice, hostia, que me he convertido ahora mismo en una especie de... No, pero es que me parece que estamos viviendo en una sociedad de odio y detesto profundamente el odio. Y digo, mira, llámame ridícula, llámame lo que quieras, pero yo quiero una sociedad de convivencia y de amor. Y me llamas ridícula, y vale, y si quieres nos confrontamos. Seguimos hablando tú y yo, pero la sociedad del odio no me interesa. Y la sociedad del odio se está proponiendo, desde los mejores gobiernos, los más altos del mundo, mejores no, quiero decir, los más poderosos, mejores no, y los medios de comunicación, unos por interés y otros por estupidez. Y entonces, lo bueno se queda siempre. No entiendo por qué no rescatamos. La sociedad algún día tendríamos que hacer nuestros propios medios y contarnos y decimos, somos buenos, mira, mi hijo ayer construyó un carrito estupendo y el otro hizo no sé cuánto. Son buenas noticias que sostienen el mundo. Pero Pilar, eso, por ejemplo, con Internet, con las redes sociales, se supone que como sociedad tenemos la posibilidad de contar buenas noticias. Estamos dominados. Y sin embargo, estamos dominados con el algoritmo. En línea con esto que comentamos de la empatía y del escuchar al otro, ¿qué importancia tiene la cultura y ese intercambio entre culturas, esa movilización, la inmigración, las migraciones? ¿Qué importancia tienen en estar como más unidos como civilización y justamente no mirar para el otro lado? ¿Qué tenemos? Fíjate, ¿cómo podemos ser iguales a como éramos si en un país de Europa hemos conocido Arequipa o si hemos sabido cómo vivía el
el abuelo de García Márquez en 100 años de soledad, y si hemos sabido cómo eran los sueños locos de Cortázar, o si hemos... locos son una forma de hablar. Entonces, y si nos hemos tenido los unos a los otros en el corazón con Neruda, la cultura, la literatura, la pintura, nos hace ver que en el fondo somos iguales, que podemos tener la piel más oscura o más clara, pero que queremos ser felices, y que una persona más alta o más baja, si esculpe, va a esculpir una figura que le va a salir del alma, y tú vas a ver cómo la intención se pone en la piedra y cómo la piedra va adquiriendo otras tonalidades. Entonces, si tenemos cultura, somos más capaces de comprender. Y si tenemos cultura, nunca invadiremos al otro, porque respetaremos, veremos lo que el otro tiene y no lo invadiremos ni personalmente, ni nacionalmente, ni estatalmente. No echaremos a nadie de sus tierras para quedarnos con sus minerales, o no echaremos a nadie de sus tierras para poner un resort, ¿no? O sea que te digo que la cultura es fundamental para que pueda haber relaciones humanas. Pilar, cuando lee noticias o ve el telediario, ¿qué frases de José Saramago le vienen a la mente para poder interpretar la actualidad? ¿Hay algunas cosas que digas, me acuerdo, José diría esto? Sí, diría que estamos locos, ¿eh? Lo decía mucho, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero fíjate, vivía en una isla, Saramago, y de esto me gustaría que habláramos un poquito de la isla, la importancia de estar a mitad de camino entre Iberoamérica, América Latina, España y Portugal, y también algunos países de África. Para Saramago era muy importante que nosotros estuviéramos en contacto. Y él se fue a la isla de Lanzarote por una serie de casualidades, pero luego yo he entendido que la isla de Lanzarote es puente, un puente entre América y Europa, entre Iberoamérica y Europa. Y él decía que teníamos que mirarnos mucho más. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado la cuenca cultural del Mediterráneo fue definitiva, en estos momentos teníamos que hacer que fuera definitiva la cuenca cultural y económica del Atlántico Sur, porque el Atlántico Sur es rico en personas, es joven en nacionalidades, es rico en idiomas, pero tiene dos idiomas de comunicación, el portugués y el español, y luego otros muchos idiomas, porque es valiente, porque tiene una relación con la tierra, con el futuro, porque está a la expectativa de construirse. Dice, sí, pero es que hay democracias que están derruidas. Y no, hay muchos episodios concretos, pero los episodios concretos pasan. Ahí hay una tierra que parece que espera. Y qué bueno sería que España y Portugal arrastraran un poquito a Europa hacia allá, pero no como colonialistas, no como coloniales y por supuesto no como explotadores ni como empresas que van a ir a hacer ganancias, no, de iguales a iguales, porque Europa se queda perdida en un mundo de grandes diseños. Estados Unidos, Rusia, China, Europa se queda perdida. El 5% de la población mundial es Europa nada más. Sin embargo, en contacto con el sur, con el Atlántico Sur, Europa y el Atlántico Sur seríamos una potencia humanística, pero también con posibilidades económicas, con posibilidades políticas. Seríamos plurales, plurales en colores, plurales en religiones, plurales en manifestaciones culturales, en idioma. Podríamos ser en estos momentos una fuerza no de expansión, sino de reflexión, de meditación, y dando acogida y vivenciando los unos con los otros. Entonces, la cuenca cultural y económica del Atlántico Sur me parece un sueño. Qué bien que lo dice Pilar, porque en la OEI también consideramos lo mismo y trabajamos por eso.
apostamos por esa cooperación sur-sur y por el poder de las industrias culturales y creativas. Pero bueno, de eso podemos hablar en otros momentos también. Usted creo que en alguna entrevista y en artículos comenta que los derechos humanos no son un favor, sino que son una responsabilidad individual que tenemos que asumir cada uno. Que fueron necesarias 2 guerras mundiales y un montón de siglos para que finalmente se hiciera una Declaración Universal de Derechos Humanos, que se tardó muchísimo, que se hizo en 1948, porque no eran capaces los estados de ponerse de acuerdo, y si no llega a ser por la liquidación de las guerras mundiales del siglo XX, pero sobre todo la segunda, no tenemos Declaración Universal. Pero cometieron un fallo. El fallo es que la suscriben los estados, pero no las personas. Entonces, la Declaración Universal la tenemos que salvar, por supuesto, los estados, pero luego los estados se van de vacaciones. Las personas, tenemos que exigirlo, y esa es la obligación que tenemos las personas. Es decir, la Declaración Universal de Deberes Humanos que propone la Fundación José Saramago es porque tenemos obligación todos y cada uno, todas y cada una, de defender el documento más hermoso que se ha hecho nunca en la historia universal, que es la Declaración de Derechos Humanos, que todo el mundo tiene derecho a la existencia, derecho a la alimentación, derecho a la casa, derecho a pensar, derecho a exponer, derecho a escribir, derecho a vivir, derecho a ser. Pero como los estados la firmaron y se fueron a otra cosa, somos nosotros, ciudadanos, quienes tenemos el deber de exigirle todos los días a los estados que se están incumpliendo los derechos, que no me digas que es que la ley del mercado es la ley del mercado y los pisos van a costar tanto la habitación. No, señor. Toda una declaración. Sí, para salir del mapa. No, sí. Me parece bien. A veces pienso también, quizá desde la Organización de Estados Iberoamericanos, en la realidad de América Latina, de la gente vulnerable, que pienso primero en el derecho a la educación, ¿no? Que bueno, en eso estamos trabajando y cuando hablamos del derecho a la vivienda también, ¿no? Y el derecho a tener una familia, alguien que te cuide. Y el derecho a tener la religión que quieras y el amor que quieras y la pareja que quieras y que no te la vengan imponiendo en base a dogmas. Y pensando y hablando de América Latina, pues ojo y mucho cuidado, lo voy a decir, cuidado porque hay una nueva ola que es de dominación económica, pero que viene con la bandera de la religión. Y luego la posibilidad de ver todo y luego eliges. Sí, no, yo es que voy a ser de esta religión y me voy a cubrir hasta aquí y va a ser pecado no sé cuánto y es pecado no sé qué y tengo que votar a no sé quién porque me lo dice la religión porque mi Dios es el verdadero. Pero tú podrás decir que mi Dios es el verdadero y estoy contra los demás dioses si previamente has conocido, has convivido con los otros, con otras y has respetado. Y si respetas a los demás, difícilmente vas a decir mi Dios es el verdadero y yo a ti te mato porque tu Dios no es el verdadero. Sí, el mirar al otro, como hablábamos, un poco por encauzar a algo un poco más positivo y esperanzador, de alguna manera, para terminar la conversación. Me gustaría, Pilar, que pudieras darle algún mensaje a los jóvenes, siempre que intentamos terminar así, algún mensaje a aquellos jóvenes que mañana serán líderes, de qué manera tienen que actuar en su día a día o qué les recomendarías justamente para saber mirar al otro y respetarlo, ¿no? Desde el inicio, respetar al otro para poder construir algo nuevo. ¿Qué se le podría decir? Sabes que una vez hubo un proyecto hace unos años que era conferencia de los líderes del futuro y acudían líderes del presente y líderes del futuro y Saramago fue invitado a una de ellas y yo estuve allí como acompañante, como sombra, que antes me preguntaste qué era y se me olvidó decirte que lo que yo soy es sombra. Entonces, lo primero que hizo José Así cuando vio a los líderes del futuro, dijo, me parece que falta alguien. Y dice, la luna es luminosa y brillante, pero tiene un lado oculto.
Y aquí está faltando el lado oculto de la luna. Es decir, faltan gente de pueblos originarios, faltan otros colores, faltan, no me hables con acento inglés, es que a lo mejor, o sea que es importante conocer al otro y conocer los idiomas del otro, pero bueno, que también es muy importante conocer el quechua, no solamente el inglés, ¿no? Y entonces, ¿qué les digo a los jóvenes? Que empaticen los unos con los otros, que vean a los otros como semejantes y que para construir el futuro se necesitan todos los idiomas, también los originarios, desde luego el español y el portugués, que son de comunicación, y se necesita ponernos en el lugar del otro y pensar que la luna es más grande que lo que vemos y tratar a lo mejor de hacer cosas que no hicieron los padres y no hacer cosas que han hecho los padres. Nosotros, desde la Segunda Guerra Mundial, que veníamos con el proyecto de ser perfectos y de hacer la sociedad magnífica, no la hemos hecho. No la hemos hecho. Hemos caído en muchos errores. Había un proyecto que era la civilización del ocio, trabajar menos para que mucha gente pudiera trabajar y todos juntos pudiéramos ser felices. Abandonamos esa idea. Entonces, que los jóvenes nos reclamen mucho a los mayores, que nos reclamen en serio, porque hemos hecho muchas cosas mal. Nos hemos convertido muchas veces en quienes no queríamos ser y que busquen nuevos caminos, pero siempre desde la contemplación del otro y desde la solidaridad. Si no van por ahí, serán víctimas ellos también de los poderes ocultos que tal vez dominaron a sus padres. Pues muchas gracias, con eso damos por terminada la entrevista. No creo que haya un escenario más apropiado para haber hablado de democracia, de derechos humanos y cultura, de esa importancia de la cultura como pilar de la ciudadanía o de la civilización. Gracias por acompañarnos, por compartir tus reflexiones, indignaciones y sugerencias también de futuro. Nos quedamos con mucho por hacer. Hay futuro, ¿eh? Sí, te digo, hay futuro. Incluso la gente mayor tenemos futuro si somos capaces de asumirlo y sentirnos con fuerza. Nada está hecho, todo está por hacer, hagámoslo. Y trabajaremos juntos con usted, con la Fundación Saramago y con otras asociaciones y organizaciones y con las personas. Siempre con otros y con otras. Pues muchas gracias, Pilar.